Muy bien, Dios me les bendiga, hermano. Entonces comenzamos con nuestro estudio entonces en Segunda de Corintios. Recuerde que estamos, ¿verdad?, continuando con la serie que ya habíamos comenzado. Este es el cuarto estudio. Habíamos comenzado Primera de Corintios, ya estamos en el cuarto estudio en Segunda de Corintios. Y el tema que va a desarrollar el maestro Pablo, ¿ok?, le llamamos el nuevo pacto, y más bien el ministerio del nuevo pacto, o sea, al ministerio que él había sido llamado, que de hecho es nuestro mismo ministerio. Entonces, te dirá, bueno, si hay un ministerio del nuevo pacto, pues en un momento dado hubo un ministerio del viejo pacto. Entonces, esto también tiene que ver con la forma en que la Biblia está dividida, o sea, la Biblia como la conocemos hoy. Está el Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto, y está el Nuevo Testamento, el cual es el Nuevo Pacto. O sea, que a veces cuando uno usa testamento, casi siempre piensa en una herencia, un testamento. Y en el español que usamos, pues como que no conlleva el mismo sentido. Cuando usted dice pacto, yo creo que es mejor la palabra porque entendemos pacto es como un acuerdo, como un plan que Dios tenía con la humanidad. Había uno nuevo, porque antes había uno viejo. Si le llamamos a la Biblia, por ejemplo, el antiguo pacto y nuevo pacto, quizá llevaría mejor el sentido. Pero con todo y eso, hay Biblias en español que usted puede comprar que dicen antiguo pacto y nuevo pacto. Yo creo que más fielmente expresan lo que es cada parte de la Biblia. Pero anyway, ya conocemos eso. Así que Pablo, ¿verdad?, nos va a llevar a través de una defensa que él hace de su ministerio. Él fue llamado, te lo va a ver, al ministerio del nuevo pacto. Y entonces estaba teniendo un conflicto con algunos falsos maestros y falsos apóstoles que estaban llegando a la iglesia en Corinto. ¿Okay? Así que hoy nos vamos a concertar capítulo 3 y vamos a ir por el detalle acerca de la defensa de Pablo. Es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque no solamente es la defensa de Pablo, es como Pablo explica, es el ministerio del creyente, pero no solamente el ministerio del creyente, sino cuál es el plan que Dios ha tenido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que es esencial que comprendamos bien lo que estamos explicando a través de la Biblia hoy. El verso clave, verso 6, capítulo 3, dice, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. O sea, que el nuevo pacto está basado en el Espíritu Santo, no en la letra, ¿sí? O sea, no en las cosas escritas como si fueran unas reglas de haz esto y no hagas lo otro. O dependiendo de hacer unas cosas para uno salvarse. Y dice, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Usted va a entender bien cuando vayamos a esta porción, va a entender bien qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice la letra mata. No es que ahora no vamos a leer ni vamos a estudiar, porque mata. ¿Ok? Vamos a entender el contexto de lo que quiere decir cuando Pablo menciona la letra mata. Todo depende de cómo utilicemos la palabra de Dios. Así que es bien importante, vayamos ahí a esa parte y ahí nos detenemos acerca de la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Okay? Así que cuatro temas. Primero vamos a ver cómo Pablo se recomienda, o sea, cuál es la carta de recomendación. Si yo le preguntara a usted, ¿usted tiene una carta de recomendación? Usted me dirá, no, no tengo ninguna porque yo, pues, ya yo trabajé, ya no me estoy entrevistando. Pero cuando usted se va a entrevistar, a veces usted pone el resumen, las referencias le serán provistas si hacen falta. Y si se las piden, pues usted tiene que presentar una carta de alguien recomendándolo, diciendo, sí, es verdad que este fulano que está aquí, esto y aquello, y yo doy fe de esto, y yo lo recomiendo o no lo recomiendo, como sea. Carta de recomendación de Pablo, se la va a ver, es importante que la entendamos. Segundo, nuestra suficiencia para ministrar, va a decir Pablo, y lo ratifica con la palabra, depende de Dios, o sea, no depende de una carta de recomendación. Tercero, somos, ¿verdad? Tanto Pablo como nosotros, ministros del nuevo pacto. O sea que no somos ministros del viejo pacto.
Pero entonces él pasa a explicar por qué es que el nuevo pacto tuvo que reemplazar el viejo pacto. ¿Y quién fue que reemplazó el viejo pacto? Es importante que entendamos todo esto. Así que vamos a ir en detalle lo más rápido posible, pero tenemos que ir a un nivel de detalle para que lo podamos entender. Muy bien. Así que, primero, como hemos explicado antes, ¿verdad? El trasfondo de 2 de Corintios. Contrario a 1 de Corintios, ¿verdad? Donde se reflejan y se ven que había unas tensiones entre Pablo y la congregación que fundó. Usted recuerda, ¿verdad? Había pecado en la iglesia, habían falsos maestros y habían diferentes cosas. Y no solamente eso, es que había muchos que les gustaba así. O sea, estaban en el error y estaban ensoberbecidos. ¿Okay? Y eso es lo que Pablo refleja en 1 Corintios capítulo 5. ¿Okay? Cuando él le señala específicamente un pecado que había allí de una persona a la cual ellos habían aceptado que siguiera con el pecado. ¿Okay? Así que otro problema que estaba surgiendo, que vemos en 1 Corintios, en 1 Corintios 9, 1 al 6, y vamos a estar cambiando mucho hacia la Biblia, ¿okay? Para que usted pueda ver esta parte. Dice, contra los que me acusan, 1 Corintios 9, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos nosotros derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Como quien dice, ¿acaso esperan de nosotros algo diferente a lo que estaba sucediendo con los otros apóstoles? O sea, nosotros tenemos que ir solteros porque lo somos. Y por eso quizás no tenemos credibilidad, porque solamente tienen credibilidad los que están casados. ¿Verdad? ¿Verdad? O no tenemos credibilidad porque nosotros nos sostenemos a nosotros mismos y los otros dependen de las ofrendas. O sea, eso dice que nosotros somos menos, ¿verdad? Este tipo de controversia, como usted viene a ver, usted me dirá, eso no tiene nada que ver con la credibilidad de nadie. Que alguien trabaje para sostenerse versus otro que la iglesia lo sostiene, eso no lo hace a uno menor ni mayor, ¿verdad? Usted lo entiende hoy, pero en aquellos días, ¿verdad? Al Pablo ser un tanto diferente que los que se llamaban apóstoles, ¿verdad? O que algunos que eran realmente apóstoles, pues para muchas personas hacía que Pablo fuera menos. Y eso estaba pasando en Corinto. Esta situación empeoró, empeoró, empeoró. Y Pablo había prometido visitar a Corinto, ¿verdad? Allá en el capítulo 16, ¿verdad? De la primera epístola, te recordará cuando estudiamos allí. Y él da cuenta de esa vez que lo visitó, que fue una desilusión, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, capítulo 2, verso 1, aquí un momentito, usted verá a través de la referencia, usted ve cuán desolucionado él estaba. Vamos a ver aquí, esta es segunda de Corintios, debo decir. Dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea que él fue una vez, ¿verdad? En su regreso y salió triste. Lo cual quiere decir que aparenta ser, aún él estando cara a cara con ellos, como que no hubo mucho arrepentimiento de parte de ellos, ni mucha corrección. Por lo tanto, él estaba bien angustiado. Acuérdese, Pablo, usted recuerda, ¿verdad? Cuando estudiamos Tesalonicenses, cuán emocionado estaba Pablo en ver que los tesalonicenses estaban dando fruto. Usted recuerda, ¿verdad? O sea, porque ese es el interés de aquellos que enseñamos la palabra del Señor. ¿Que qué? Como dice la tercera carta de Juan, verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, el ver que mis hijos andan en la verdad. Y no solamente habla de los hijos en la carne, sino los hijos espirituales también. ¿Okay? Porque para eso es que está puesta la predicación del Evangelio, predicando la doctrina correcta según la Biblia, pues debemos ver un fruto de abundancia y un fruto como Cristo en cada persona. Pero Pablo no estaba viendo eso allá en Corinto. Así que una parte importantísima, ok, tenemos que entender, es que era lo que estaba sucediendo. Así que Pablo se defendió, ¿verdad? Obviamente por medio de una carta. Y la carta, ¿verdad? Le causó mucha angustia escribirla porque él los amaba como hijos, pero más sin embargo los tenía que regañar porque ellos seguían
vamos a decirlo así, creyendo en el error y tolerando a que falsos maestros vinieran a la iglesia. Te dirá, ¿y cuál es esa carta? Porque no nos parece que fuera primera de Corintios, porque esa fue la primera, y no nos parece que sea la segunda, porque él está hablando que entonces yo les escribí en la segunda carta. Entonces dice, lo que se entiende, ¿verdad? Las personas que estudian bien a fondo, ¿verdad? El asunto textual de la Biblia, es que esa carta, el espíritu de esa carta, o la carta misma fue la que compone los capítulos 10 y 3, 10 al 13 de Segunda de Corintios. Si usted se refiere un momentito aquí. Okay. Cuando usted va, brinca del capítulo 9, ¿verdad? Habla un tema y de momento cambia el tema de defender el ministerio en el capítulo 10, ¿verdad? Por eso muchos estudiosos dicen, puede ser que se hayan unido lo que es realmente, hubiera sido Segunda de Corintios, con la otra carta que él les escribió para intentar que ellos recapacitaran, ¿ok? Capítulo 10 al 13. Y eso es lo que se entiende, sucede. O sea que este último cantito de 2 de Corintios, del 10 al 13 que usted ve aquí, es ese mismo, es esa carta que él les escribió. Porque si hubiéramos leído solamente hasta el capítulo 9, tal parece que pudiera haber terminado fielmente aquí en el capítulo 9. ¿Sí? Es una teoría, pero yo creo que es bien válida. Así que si queremos ver, oye, ¿dónde está lo que Pablo le escribió para que recapacitaran? Y con mucha probabilidad, 2 Corintios 10 al 13. ¿Okay? Ahora bien, así que Pablo, en su defensa, le hace frente a los que llamaríamos, superapóstoles. ¿Okay? Hoy día, al igual que en los días de Pablo, tenemos superapóstoles, estas personas que son bien notorios, ¿verdad? Usted posiblemente no conoce por nombre a sus vecinos, pero aunque no conozca a estos superapóstoles directamente, usted conoce sus nombres, salen en las noticias, salen aquí y allá, y 20 cosas, son bien notorios. Muchos escriben un montón de libros, salen en documentales o salen en grandes campañas. ¿Okay? No quiere decir que todos ellos estén en el error, pero muchos de ellos, usted sabe que lo que persiguen más bien es ser vistos por los hombres. Estaba sucediendo algo bien similar allá en Corinto, que es lo que se ve, capítulo 12, 11. Mira, si usted busca aquí, ¿verdad? Mire cómo Pablo lo llama. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Como quien dice, como los superapóstoles que los están visitando a ustedes en Corinto, que les gusta gloriarse y que les gusta echársela para tratar de tener una credibilidad. ¿Okay? Todo esto, ¿verdad? Todo este asunto de lo que vemos Pablo haciéndole frente a estos varones, lo vemos disperso a través de las dos cartas. ¿Okay? Y vemos que esa era la problemática que estaba sucediendo en Corinto. Usted recordará Tesalónica. Estaba sucediendo lo mismo. Si usted recuerda Tesalónica, decía, mira, ha llegado gente, te recuerda el sermón del domingo, mira, ha llegado gente escribiendo con el nombre mío, haciéndose pasar por mí, diciendo que Cristo viene y viene ahora mismo. ¿Usted recuerda esto, verdad? El domingo. Pues estaba sucediendo algo similar en Corinto. El tema en Corinto era, ustedes no son salvos por la gracia, ustedes son salvos por la ley, por el viejo pacto. Cuando decían, ¿y cuáles son las credenciales de ustedes? Ah, nosotros tenemos muchas cartas, nosotros somos famosos, nosotros somos de aquí a allá, nosotros conocemos a este, conocemos al otro, ¿verdad? Y como Pablo no estaba, porque ya estaba en otro lugar, pues Pablo tuvo que hacerlo por carta remoto, para ver si el Señor le concedía que los corintios, en lugar de irse tras la falsa doctrina, recapacitaran. ¿Okay? Por eso es que Pablo, ¿verdad? De manera bien directa le llama a estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos y falsos apóstoles, que es lo que realmente eran. Esto lo vimos aquí, 2 Corintios 11:13. ¿Okay? Así que esta carta, que es la que vemos en 2 Corintios 10 al 13, ¿okay? Junto con el asunto de que envió a Tito a Corinto. ¿Se recuerda que Tito estaba en Creta? Después lo enviaría a Corinto.
finalmente, por lo que vemos, parece que sí tuvo un cambio de actitud en la iglesia. Gracias a Dios. Esto lo vemos, ¿verdad? Porque Pablo expresa un gran alivio cuando se encontró con Tito, después que Tito fue a Corinto, ¿verdad? Tito fue a Macedonia y allí recibió las buenas noticias de la reconciliación. Vamos a estos versos para que usted lo vea. O sea que a través de 2 Corintios usted puede ver cómo esta historia desenlazándose. ¿Okay? Dice, pero Dios, pero que dice, de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Va viendo, él dice, wow, encima de que estaban teniendo dificultades en el viaje, tenían temor de que los corintios se hubieran ido tras la mentira. Pero dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé. Como que dice, todo volvió al estado original. Por lo que usted ve aquí, esto es lo que Pablo quiere decir. Ahora bien, usted dirá, bueno, si ya sabemos que los corintios se reconciliaron con Pablo y con la sana doctrina, pues ya se acabó el estudio. Pero lo que Pablo va a hacer, ¿verdad? Y el tema del estudio de hoy es, ¿cuál es el fundamento de lo que se supone los corintios creyeran? ¿A quién le debían creer? ¿Cómo eso es lo mismo con nosotros hoy? Y esta es, ¿verdad?, el argumento que Pablo hace. Así que ya sabemos la historia. Pablo estableció la iglesia en Corintio, estuvo año y pico allí, entonces año y medio. Entonces después de ello, al irse, vienen los falsos maestros, intentan descarriar la iglesia estaba ya, ¿verdad? El decaimiento rápido se mostró en que empezaron a tolerar el pecado, empezaron a llamar buenas las cosas que eran malas y las cosas que eran malas buenas, y todo ese tipo de cosas, y empezaron entonces a irse por la falsa doctrina. Eso enseguida se van por la falsa doctrina, empiezan a manifestarse los pecados, ¿verdad? Y el descarrío. Eso le pasa a todos los creyentes. Cuando alguien está en falsa doctrina, se le nota en su diario vivir y en su testimonio. Entonces, después de ello, Pablo le escribe una carta, que es la que vimos, ¿verdad? 2 Corintios 10 al 13. Y ellos, gracias, ¿verdad?, al poder de Dios, recapacitan y vuelven al fundamento. ¿Ven? Ahora, lo que Pablo le está escribiendo, ¿verdad?, en capítulo 3, entonces, es en ese momento donde Pablo le está explicando por qué el Señor le llamó y por qué él tiene la credibilidad que cualquier hijo de Dios que anda en sana doctrina debe tener, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver entonces aquí en esta porción. Amén. ¿Alguna pregunta o algo antes de proseguir? Entonces ahora vamos a ir un poquito más rapidito a través de la palabra de Dios. Amén. Antes de ir, algunas de las ilustraciones que ven, como le he dicho, ¿verdad?, en otras ocasiones, no necesariamente tienen nada que ver con el estudio, simplemente era para poder así ilustrar a través del estudio cuando vayamos. Esto es lo que se conoce como Monument Valley allá en Arizona, más bien Utah y Arizona. Entonces, si usted en algún momento vio películas de vaqueros, posiblemente vio estos backgrounds allá. ¿Okay? Así que más adelante le damos un poquito más de contexto con esto. Bien, leemos entonces 2 Corintios 3, 1 al 3. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Por eso le llamamos a esta sesión la carta de recomendación de Pablo. Okay. Entonces, Pablo, habiendo hablado, ¿verdad?, y habiendo dicho, estas personas que son los falsos apóstoles que están entre ustedes, ellos no tienen credibilidad. Entonces, estos falsos apóstoles sacaban y mostraban unas supuestas cartas, ¿ok?,
de recomendación de tal y cual persona, y yo estoy esto, yo soy hijo de tal, yo estoy en tal sitio, mi maestro es tal, mi amanuensis es tal, y y todas esas cosas. Pero Pablo no tenía ninguna carta escrita. ¿Ok? Así que Pablo no tenía una carta como en el mundo se usan las cartas. No sé si usted habrá visto, pero yo recuerdo que en muchas ocasiones, en diferentes otros lugares, congregaciones, a veces había una persona que iba a predicar y decía, este es mi carnet de identificación. O si yo tomara una tarjetita y dijera, pues como en este concilio me ordenaron, pues quiere decir que todo lo que yo vaya a decir, ya tiene una recomendación. ¿Verdad? Eso es como si yo mandara a hacer una tarjetita y me la pusiera aquí en el pecho que diga cristiano, ya eso me hace cristiano. Ahora, esas son cosas del mundo. Por eso es que hay que tener cuidado con las supuestas credenciales del mundo, como para tratar de darle validez a lo que solamente el Espíritu le puede dar validez. Y usted va a ver que ese es el punto que Pablo va a hacer aquí. Así que Pablo, ¿verdad?, empieza a decir, ¿vamos acaso ahora, ustedes están esperando que yo venga ahora y empiece a recomendarme a mí mismo y que empiece a buscar una carta de recomendación para que ustedes me crean? ¿Okay? Así que Pablo, ¿verdad?, obviamente les dice, yo no me voy a recomendar a mí mismo. El único que se podía recomendar a sí mismo, ¿sabe quién era? El Señor Jesús. Al Señor Jesús le dijeron lo mismo. Tú no tienes credibilidad porque tú hablas de ti mismo. ¿Okay? Y el Señor Jesús decía, es cierto, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, pero yo soy, ¿verdad?, como que dice, el que Dios envió a este mundo, amén, a predicar la salvación y a dar la vida por el mundo para que el mundo pueda ser salvo, ¿me entiendes? Así que yo sí, como que dice, si yo soy Dios, yo me puedo recomendar a mí mismo, es lo que quiere decir Jesús. Pero Pablo ni ninguno de nosotros podemos hacer lo mismo. Así que Pablo no tenía carta de recomendación, como tenían las otras personas, superapóstoles. ¿Okay? Pablo sí había escrito carta de recomendación para otros, ¿verdad? Hablaba bien de Timoteo, hablaba bien de otros colaboradores. Por ejemplo, si tú buscas en Romanos 16, Pablo sí podía recomendar, ¿verdad?, y lo había hecho a muchos de sus colaboradores. ¿Por qué no? ¿Verdad? Dice, mira, les recomiendo a nuestra hermana Febe. ¿Usted recuerda, verdad? Que era diaconisa en la iglesia de una ciudad que se llama Cencrea. También aquí dice, mira, Priscila y Aquila. Mira, y aquí también, todos estos que están aquí, reconocidos por Pablo, mira, Epeneto, María, Andrónico, Junias, Amplias y todos esos, Apeles y todos ellos están ahí. ¿Ok? Dando, Pablo, como que dice, dándole el reconocimiento. Pero Pablo no iba a hacer eso, yo me recomiendo a mí mismo. ¿Ok? Así que, ¿qué estaba queriendo hacer Pablo? Dice, pues, mi recomendación, mi carta de recomendación, son ustedes, hermanos. Son ustedes los corintios. Como quien dice, antes del evangelio, ustedes estaban como anda todo el mundo sin el evangelio, perdidos en delitos y pecados. Pero al venir a Cristo, ¿ok?, y ver la transformación que ha hecho Cristo en las vidas de ustedes, pues esa es mi carta de recomendación. Por eso él dijo, carta de Cristo expedida por nosotros, como quien dice, y a través de quien se les llevó el evangelio para que fueran salvos ustedes, pues a través de nosotros, dice Pablo, claro, de él y de los colaboradores de Pablo. ¿Okay? Así que él estaba diciendo, los superapóstoles traen un papel humano, pero yo, mi carta de recomendación es divina, o sea, es la obra que solamente Dios puede hacer. ¿Y cuáles son esas cartas? Ustedes, todos aquellos que están salvos por la gracia de Dios. Amén. Mira, hermano, cuando usted viene a ver, en realidad, esa es su carta de recomendación. Si alguna persona, estas personas que dicen, yo no le creo a la Biblia, yo no creo nada, yo no creo en nada de estas cosas, y usted intenta predicar del evangelio, tiene que dar testimonio. ¿Usted sabe bien, en realidad, cuál es la evidencia de que Cristo es real? ¿Cuál es la evidencia de que Cristo es real? Usted mismo, usted mismo. Es indiscutible, ¿verdad?,
el hecho de que quien le conozca a usted antes de Cristo y le conozca después de Cristo, no puede contender con esto. Porque la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando usted es salvo, no la hace nadie. Esa cosa no, eso no se puede imitar. ¿Okay? La transformación es tal. Y usted sabe que muchas veces menos se dan cuenta de la transformación son los que son transformados. ¿Okay? Nos damos cuenta, ¿verdad? Porque las cosas que yo hacía ya no las hago más, ¿verdad? Y vivimos para darle gloria a Dios todos los días. Pero los que más, con todo eso, los que más cuenta se dan de la transformación que hace el Señor en nosotros son los que nos ven. ¿Okay? Así que cuando Pablo habla de las cartas que son escritas no con tinta, sino escritas ni en piedra, sino que se escriben en la carne del corazón, es refiriéndose a lo que hace el nuevo pacto. ¿Okay? Una cosa era ser apegado a la ley de Moisés, que muchos de estos superapóstoles venían hablando de la salvación por obras, ¿ok? Y de que si no se circuncidan ustedes según la ley de Moisés, pues ustedes no son salvos, ¿verdad? Y Pablo le está diciendo un cuento, porque Pablo sabe que ustedes no son salvos porque ustedes no están siguiendo la ley. Decía eso a los gentiles. ¿Ok? Sin embargo, desde que el tiempo es tiempo, aún desde el Antiguo Testamento, ya se hablaba de un nuevo pacto. Y si hace falta un nuevo pacto, es porque el viejo pacto tenía que ser reemplazado. Y vamos a estudiar por qué es que tenía que ser reemplazado. Pero si te vas a Jeremías 31, 33, ¿verdad? Pablo hace referencia cuando le dice a ellos, esta evidencia está escrita en el corazón, en la carne del corazón, no en las tablas de piedra. Dice aquí, he aquí vienen días, dice Jehová, a través de Jeremías, en los cuales haré nuevo pacto. Allá en 1 Corintios 11, que lo leemos cuando vamos a celebrar la cena, dice, bebed, porque esta copa es el nuevo pacto. ¿En dónde dice? En mi sangre. ¿Amén? Ahora, el viejo pacto estaba basado en sangre, pero era la sangre de los animales. En este caso, el nuevo pacto estaba basado en la sangre santa y única y todopoderosa de Cristo Jesús. Dice, así que ese nuevo pacto yo lo voy a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no es como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, o sea, el pacto con Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos. O sea que el viejo pacto no es que no funcionaba, hermano. Es que la imperfección de los hombres, y no vamos a decir que los judíos eran los únicos imperfectos, nosotros también. El hombre, la humanidad demostró ser incapaz de obedecer la palabra de Dios que estaba en el viejo pacto. Dice, aun cuando el Señor estaba todo el tiempo apoyando a su pueblo. Dice, pero ahora un nuevo pacto, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. A eso que está Pablo refiriéndose aquí. Están escritas, ¿verdad? Estas cartas de recomendación en vuestros corazones, ¿verdad? Si vamos aquí al verso 3. Dice, no está escrita en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Amén. Así que, bien importante. Así que, Pablo está diciendo, el viejo pacto se lo dio Dios a Moisés y lo escribió en 2 tablas de piedra. Te recordará el Éxodo. Dice, pero el nuevo pacto se escribe en los corazones humanos. Como que dice, yo no tengo que referirme a algo externo que está fuera de mí, sino que ahora, a través de la salvación en Cristo, el Espíritu Santo está en mi corazón, está en mi vida, y el Espíritu Santo me guía todos los días. Amén. Así que el nuevo pacto es mejor que el viejo pacto. Así que el nuevo pacto, como le digo, es mucho mejor que el antiguo. Pablo está diciendo, yo soy del nuevo pacto. Por lo tanto, el nuevo pacto, que es basado en Cristo Jesús y no en las obras de la ley, es mejor que el antiguo pacto. Mi recomendación y mi doctrina es el nuevo pacto. Por lo tanto, mi recomendación, aunque no esté escrita en un papel, es mejor que la de ustedes. Le está diciendo a los falsos apóstoles. ¿Ok? Bien importante. Esto nos ilustra algo también, hermano. A veces nosotros quisiéramos tener tantas credenciales, posiblemente, o
¿Cuántas demostraciones? Posiblemente. De lo que Cristo ha hecho en nosotros. La mejor demostración y la evidencia de que Dios es real somos nosotros mismos. Es que en nosotros haya amor cuando antes no lo había. Que en nosotros haya humildad cuando antes no lo había. Que en nosotros haya gracia al hablar cuando antes no lo había. Que en nosotros haya gozo cuando antes no lo había. ¿Okay? Que en nosotros haya paciencia cuando antes no lo había. Todo ese fruto del Espíritu es la evidencia de que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Amén? Ahora bien, si continuamos con lo que Pablo está diciendo, Pablo va a decir, pues mira, si el que ministra a través de mí es el Espíritu, y yo soy portavoz de un nuevo pacto, pues lo único que yo necesito para ser suficiente en mi ministerio es el poder de Dios. Yo no necesito nada más. Y ese es el punto que él va a hacer aquí, en los versos 4 al 6. Mire cómo dice. Dice, ya les dijo, mi carta de recomendación son ustedes, los mismos corintios. Ustedes son hijos de Dios, ¿verdad? Y fructíferos en el Espíritu, porque ustedes creyeron la sana doctrina del Evangelio que yo les prediqué. Ustedes creyeron el nuevo pacto. El viejo pacto no tiene ese poder. Y él continúa entonces diciendo, mi carta de recomendación son ustedes. ¿Okay? Así que, en ese detalle, mi carta de recomendación es mejor que la de los falsos apóstoles. Y sigue diciendo, entonces verso 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, que era lo que hacían los falsos apóstoles, sino que nuestra competencia viene de Dios. Cuando dice competencia es, o sea, ¿qué es lo que me da a mí las credenciales? O sea, ¿de dónde yo saco la preparación o la capacidad de hacer lo que yo hago? ¿De dónde viene? Proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Yo creo que ahora ya podemos entender bien qué quería decir él con la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Okay? Si usted se remonta a la ley, ¿verdad? La ley de Dios, no solamente los 10 mandamientos, sino el detalle que el Señor redactó a través de Levítico y a través especialmente de Deuteronomio, donde se detalló más lo que quería decir los 10 mandamientos. ¿Okay? Esos mandamientos eventualmente se transformaron en 613, vamos a decir así, requisitos, según los mismos judíos. Lo empezaron a dividir en pedazos. Contaron 613 requisitos. Entonces, ellos decían, el que obedezca todos estos requisitos será salvo y podrá cumplir con la expectativa que Dios tiene con nosotros. Pero a través de la historia bíblica del Antiguo Testamento, usted vio a los susodichos hijos de Dios, a los susodichos pueblos de Dios, fallándole al Señor en cumplir esta letra. Así que, ¿cuál era el problema con el viejo pacto? Que cuando usted sabía el requisito de Dios, porque estaba escrito allí, y usted fallaba, eso le contaba a usted por pecado. Así que, siendo incapaces de poder cumplir con la expectativa de Dios, el hecho de que Dios hubiera escrito un viejo pacto, y un pacto con todo el mundo, no solamente los judíos, sino con toda la humanidad, eventualmente, y nosotros no poder cumplir con sus expectativas, ¿qué nos hacía a nosotros? Pecadores. ¿Ve? Y la paga del pecado, muerte. Así que el que depende de hacer lo que Dios dice, simplemente por querer hacerlo, y no comprender que es imposible hacer lo que Dios dice sin la ayuda del Señor mismo, sino que dice, yo lo voy a hacer porque yo puedo, porque yo voy a mí, ¿ok? Porque yo pienso algo de mí mismo superior a los demás. Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí, como lo hacían los superapóstoles. Esas personas están muriendo. Siguen la letra de la ley del viejo pacto y lo que están haciendo es matándose a ellos mismos. Porque nadie que siga el viejo pacto creyendo que lo puede cumplir, lo va a cumplir. Por lo tanto, le cuenta como para muerte. Sin embargo, el que vive en el Espíritu, o sea, el que ha sido salvo por la fe,
vive una vida fructífera, que es lo que Pablo quiere decir. Así que vamos a ir a ese detalle en este momento. Así que Pablo decía, mira, yo no puedo confiar en mí mismo porque yo estudié con fulano, o porque yo tengo tantos años de experiencia, o porque yo me preparé de esta y cual forma, sino porque el poder de predicar el evangelio viene de Dios. ¿Okay? Por eso él estaba confiado que el que había hecho la obra en los Corintios era el mismo que había hecho la obra en él cuando le salvó. ¿Okay? Así que el poder de Dios es el que hace y el que atestigua la palabra de Dios que predicamos. ¿Okay? Si nosotros estuviéramos hablando de que Cristo salva, entonces vemos a las personas que dicen que son salvos y no se ve el poder de Dios en ellos, ni se ve la gracia de Dios en ellos, entonces uno dice, pues estamos predicando algo que no tiene poder. Pero cuando vemos y atestiguamos nosotros mismos el poder salvador eterno del Evangelio, no solamente para la eternidad, sino también para ver que transforma a las personas. Entonces vemos la evidencia de que el poder de Dios está orando en su palabra. Así que él decía, pues de la misma forma que Dios es el que me da el poder para ministrar y para poder andar en Cristo, pues Él es el que me da a mí la capacidad para yo poder predicar. ¿Okay? Así que lo que vemos claro aquí es que Pablo está haciendo un contraste entre el nuevo pacto que él predicaba y el viejo pacto que los otros predicaban. Y es obvio que se refiere a muchas personas que venían a judaizar. ¿Okay? Una vez estuvimos hablando un domingo acerca de los judaizantes. Esto no es cosa del pasado, esto es cosa de no solamente del pasado, sino que también ocurre en el presente. ¿Okay? Muchas personas piensan que tenemos que volver al verdadero evangelio y el verdadero evangelio, según ellos, tiene muchos aspectos judíos. O sea, no solamente en las palabras que usted habla, sino en la forma que usted se ve, en la forma que hay que hacer el culto. O sea, cuando usted viene a ver, dicen que esa es la verdadera forma. Pero ¿quién dijo? ¿Quién dijo que era la verdadera forma? ¿Acaso el Espíritu Santo no nos ministra a nosotros para decir de esta forma es que vamos a agradar al Señor? Pero muchas personas que les gusta y le tienen, dicen, la comezón de oír y empezar a escuchar diferentes cosas, pues terminan creyéndole a personas que lo que quieren es que uno haga las cosas estilo judío como ellos las hacen, sin ninguna razón. ¿Okay? Así que el pacto con Moisés, el viejo pacto, ¿okay? Era simplemente una lista de cosas justas que Dios quería que Israel hiciera. ¿Okay? Recordará, Éxodo 20, estaban los 10 mandamientos. ¿Verdad? Era la expectativa que Dios tenía con ellos. ¿Okay? ¿Y qué esperaba Dios de los israelitas? Pues que ellos juraran, o sea, se comprometieran a obedecerle, y quien iba a cubrir sus faltas eran los animales inocentes. Ese era el sistema. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó? Pues resultó lo que iba a pasar. Israel demostró ser infiel a ese pacto. O sea, no es que ellos amaban a Dios y querían cumplir la ley, el viejo pacto, y fallaban y hacían su sacrificio, y fallaban y hacían su sacrificio. Eso es lo que Dios hubiera querido que ocurriera, pero no ocurría así. Usted conoce la Biblia. Si usted, que ahora estamos leyendo Jueces, ¿verdad? Estamos leyendo Jueces en las lecturas bíblicas diarias. ¿Qué usted ha visto en los Jueces? Eso da pena en Jueces. ¿Cómo era que el pueblo andaba como si Dios no existiera? Dice, en aquel tiempo no había rey en Israel. Dice, cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Usted recuerda? O sea, y usted ve una clase de historias tristes, desastrosas ahí en el libro de los Jueces. ¿Por qué? Y ese estaba hablando del pueblo de Israel, hermano. ¿Por qué llegó el pueblo de Israel a estar en esa situación? ¿Por qué? Porque ellos no fueron fieles a Dios. Entonces decidieron hacer las cosas que estaban en su corazón pecaminoso. ¿Okay? Así que el Señor constató lo que ya él sabía. El viejo pacto no era suficiente para salvar y perpetuar para eternidad a las personas. Por eso él le prometió un nuevo pacto. Ese fue el verso que leímos. Dice, este es el nuevo pacto que haré con ustedes y lo escribiré en su corazón. ¿Okay? Es un nuevo pacto. Ese nuevo pacto fue el que Cristo instituyó cuando murió en la cruz. Vamos a Lucas 22, 20 para que usted vea. ¿Okay? ¿Okay?
Dice, esta copa, de igual manera, dice, después que hubo cenado, esta es la última cena, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Si usted va a Éxodo 24, vamos a la referencia cruzada, ¿verdad? Dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y la esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó al oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, ¿se acuerdan? La promesa de obedecer. Y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Como que dice, ustedes prometieron obedecer, la sangre del animal inocente está sobre ustedes. Como que dice, si ustedes no cumplen lo que acaban de prometer, entonces ustedes son culpables de la sangre del inocente. ¿Cuántas connotaciones de esas después vimos cuando condenaron a Cristo a morir en la cruz, ese mismo pueblo de Israel? Y decían que la sangre del justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y era literalmente lo mismo que rompieron cuando rompieron el pacto con Moisés. Amén. Ahora bien, Cristo Jesús es el autor del nuevo pacto. ¿Okay? Y uno entra al nuevo pacto por medio de la fe. ¿Okay? No viene haciendo cosas, sino simplemente por medio de la fe. ¿Okay? Como dice Filipenses 3:9, Filipenses dice, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Amén? Y después que usted es salvo por la fe, usted vive dependiendo del Espíritu Santo. Mire Romanos 8:4 para ver un ejemplo. Okay. Yo sé que usted conoce estas cosas, pero estamos repasando para que usted vea lo que estamos diciendo en detalle. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted recuerda el verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o su equivalente, que sería en su vida tratando de cumplir con una ley que no pueden cumplir, sino que andan conforme al Espíritu. ¿Okay? Así que es importante. Así que, si miran el título que le habíamos puesto a esta sección, la suficiencia para ministrar, dice Pablo, pues viene de Dios. Podemos decir, la suficiencia para nosotros caminar de día a día con el Señor proviene de Dios también. Amén. Así que hay cosas, ¿verdad? Que hablan, especialmente allá en Jeremías, te recuerda Jeremías 31-33, ¿verdad? Hay cosas que mencionó allí que no necesariamente se han cumplido todas todavía. ¿Okay? Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué días? ¿Qué días? Pues los días donde él iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y de la casa de Judá. Él vino a establecer el pacto. Es lo que nos dice Juan capítulo 1. Vino a lo suyo, sin embargo los suyos no le recibieron. Así que cuando dice aquí, ¿verdad? En aquellos días, ¿ok? Después de aquellos días se refiere al tiempo cuando él vino a establecer la predicación del Evangelio, cuando vino el Señor Jesús. O sea, y cuando dice después de aquellos días se refiere a nuestros días, hermano. Usted sabe que si usted divide la Biblia por épocas, este tiempo que estamos andando, el tiempo de la iglesia, es un tiempo que va a terminar. ¿Cuándo va a terminar? Cuando Cristo se lleve a la iglesia. ¿Cuándo se va a llevar la iglesia? Estamos hablando este domingo, usted recuerda, ¿verdad? ¿Cuándo se va a llevar la iglesia? No sabemos todavía, pero sí sabemos que se va a llevar la iglesia, pero que antes que suceda el arrebatamiento de la iglesia, tiene que venir la apostasía, ¿usted recuerda, verdad? Así que, según aumenta la apostasía, vemos que la venida del Señor, y por ende el rapto de la iglesia, está a las puertas. Cuando se lleve el Señor a la iglesia, va a comenzar entonces otro periodo, y es el que propiamente llamamos después de estos días. A lo que se refería Jeremías aquí es a estos días, a estos tiempos de los gentiles, donde el Señor ha estado 2000 años pretendiendo que se predique el Evangelio para que todo aquel que cree sea salvo. Pero cuando sea quitada la iglesia, entonces va a continuar el plan de Dios con Israel. Y esto que habla aquí, le pondré la ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto se va a cumplir. ¿Cuándo, hermano? En el milenio. Este es el milenio lo que está describiendo aquí.
Dice, y más nadie va a tener que enseñar a su prójimo diciendo, vente, vente, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño a ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso no ha ocurrido aún, hermano, pero va a ocurrir en los tiempos después que la iglesia sea quitada. Así que nosotros hoy participamos del nuevo pacto, participamos de esta promesa que vemos aquí en Jeremías, le hizo Dios a su pueblo. ¿Por qué nosotros somos participantes de una promesa que le hizo él a la casa de Israel y la casa de Judá? Nosotros no somos Israel ni Judá. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron. Como ellos no quisieron, de la salvación se le ofreció a los gentiles, a nosotros, hermano. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad. Amén. De ser hechos hijos de Dios. Amén. Qué grande el Señor, que su gran salvación nos la ofreció a nosotros cuando los que él escogió en un principio no la quisieron. Ahora bien, por eso que compartimos, ¿verdad?, los aspectos de la salvación de este nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre de Cristo es salvación por la fe a todo aquel que cree. Esta palabra domingo que vemos aquí, soteriológicos, es la palabra en griego, que donde usted cada vez que usted puede ver la palabra salvación, la mayoría de las ocasiones en el texto griego se traduce salvación, la palabra que está debajo es soterios. Cuando habla de Salvador, el Cristo Salvador, soterios Christos, o sea, Él que nos salva. Así que, ¿cómo nos salva el Señor? Por medio de su sangre santa. Amén. Muy bien, hermano. Así que, Pablo decía, volviendo, mira, hay personas que piensan que yo necesito una carta de recomendación para que puedan creer en las cosas que yo digo. Pero es que una carta es un papel que lo puede hacer cualquiera. ¿Ok? Lo que ustedes están haciendo, le dice a los viejos apóstoles, a los falsos apóstoles, es, ustedes pretenden cumplir lo que Dios ha querido que se haga, predicando el evangelio. Y ustedes ni a Dios conocen. En otras palabras, le está diciendo, o sea, quieren predicar un Cristo que no han conocido. Porque si conocieran a Cristo, se le vería en su vida, ¿verdad? Así que eso, ¿verdad?, es algo bien, bien contradictorio. ¿Ok? Así que lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que él decía, la letra mata? Como que dice, yo estoy confirmando que la letra mata con solamente verlos ustedes. Decía, queriendo decir acerca de los falsos apóstoles. La evidencia de que la letra mata, de que la ley, ¿verdad?, y el asunto de salvarse por obra que ustedes predican mata, son ustedes mismos, se le ve por encima. Pero cuando yo miro a los corintios que han creído y son salvos, yo veo la evidencia de que el que cree en Cristo, amén, estará en el poder de Dios y veremos la transformación que Dios hace en sus vidas. Amén. Así que ahí vamos, hermano. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Así que Pablo está diciendo, el nuevo pacto en Cristo depende solo de Cristo, que Cristo hizo toda la obra en la cruz. Nosotros solamente tenemos que creer en Él. Los que andan en el viejo pacto dependen de ellos mismos cumplir el pacto que Dios puso. Y ya usted sabe lo que va a pasar. No van a ser capaces de cumplir la expectativa del Señor. Por eso, Pablo dice, el nuevo pacto es mejor porque depende del poder de Dios y no del poder del hombre. ¿Okay? Así que Pablo va a argumentar ahora que nosotros estamos llamados a ser ministros del nuevo pacto. ¿Okay? Vamos a ir a ese detalle ahora. ¿Okay? Esta foto que ven aquí es una foto de la Vía Láctea que pude tomar allá en Arizona. En Arizona hay una ciudad que se llama Flagstaff, que está preparada para ser bien oscura de noche. Completamente diferente a Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico usted mira para el cielo y ve una que otra estrella. Allá se ve el cielo completamente estrellado, ¿verdad? Literalmente. Y en una de esas noches, pues, puedo tomar una foto, ¿verdad? Para poder ver lo que se llama la Vía Láctea, el Milky Way. ¿Okay? Bien diferente a Puerto Rico en ese aspecto. Bueno, volviendo al texto bíblico. Ministros del nuevo pacto. Miremos los versos 7 al 11. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria,
Vamos a ver esto ya mismo, ¿ok? Tanta gloria, ¿verdad? Dice que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, o sea, el viejo pacto, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, o sea, el nuevo pacto. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea, había una gloria del viejo pacto, pero eso no se compara con el nuevo pacto. Dice, porque si aquello que perece, o sea, el viejo pacto, tuvo gloria, pues cuánto más glorioso será lo que permanece, o sea, el nuevo pacto. Porque para el nuevo pacto no hay reemplazo. El nuevo pacto es el que es y ya. Ese es el plan final de Dios para la salvación del mundo. Ahora, lo que está hablando aquí acerca de Moisés es que cuando Moisés fue a recibir la ley, allá en el monte Sinaí, cuando él bajó del monte, ¿ok? Decía que su rostro brillaba, porque había tenido un encuentro cara a cara con Dios. ¿Ok? A esa gloria, a ese reflejo de la gloria de Dios que se le veía en la cara de Moisés, tanto que le brillaba la cara, ¿ok? Literalmente. A eso es lo que Pablo se refiere aquí con la gloria. O sea, como dice, mira, si en aquel entonces, cuando Dios redactó y le dio a Moisés un pacto que Dios ya sabía, no iba a funcionar porque dependía de que el hombre lo cumpliera, no porque el pacto estuviera inconforme, sino porque el hombre no lo iba a poder cumplir. Si ya el Señor sabía que iba a ser así, con todo y eso, vimos la gloria de Dios en la cara de Moisés, pues cuánta más gloria no será el nuevo pacto que nosotros estamos practicando. Eso básicamente es el argumento que está diciendo Pablo aquí. Recuerde, Pablo está tratando de decir, mire, el ministerio nuestro, que está evidenciado por la gloria de Dios, es mucho más poderoso que el pacto viejo, el cual él reemplazó. Eso es lo que está diciendo básicamente aquí. Ok, así que por eso es que Pablo está haciendo este argumento acerca de el pacto nuevo es mejor, por el simple hecho de que ya no hay más ninguno. El nuevo es el nuevo. No hay uno más nuevo. ¿Okay? El nuevo pacto es, somos salvos por medio de la sangre de Cristo y la fe en el Señor Jesucristo por medio de la sangre que él derramó en la cruz. No dependemos de la sangre de animales imperfectos, sino de la sangre del Hijo de Dios. ¿Ok? Así que Pablo entonces lo que está pasando a decir es, mire, hubo un viejo pacto, pero desde el principio usted veía la semblanza de que ese viejo pacto iba a ir desapareciendo. Fue glorioso como el Señor lo entregó y se lo entregó a Moisés. Hubo la demostración de poder en el monte Sinaí. Nadie se podía acercar al monte Sinaí, solamente Moisés, so pena de muerte, te recordará esto. Y cuando bajó Moisés de allá, bajó encendido con la gloria del Señor. ¿Ok? El Señor hizo todo eso, sin embargo, todo eso iba a ir desapareciendo poco a poco, porque ahí se va a ser reemplazado con el nuevo pacto y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Ok? Para ilustrar de que ese viejo pacto se iba a ir desvaneciendo, la ilustración que Pablo usó fue el rostro de Moisés. ¿Ok? Dice, el rostro de Moisés bajó brillando del Sinaí, que la gente no le podía mirar porque no se le veía ni la cara. Pero según pasaba el tiempo, ese brillo se le fue yendo. Ese es el viejo pacto. Sin embargo, ustedes, los creyentes, le dice Pablo, los creyentes en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, su luz va de aumento cada día. Amén. La gloria de Dios en ustedes va en aumento cada día. En el viejo pacto iba bajando cada día y en el nuevo pacto va creciendo cada día. ¿Verdad? Esa es la que Pablo está ilustrando. Como quien dice, la obra de Dios, como único funciona en el hombre, es a través del nuevo pacto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el nuevo pacto permite que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros día a día para hacernos cada día más y más y más como Cristo Jesús. Amén. Vamos claro hasta aquí, hermano. Van entendiendo cómo es que Pablo está explicando a los corintios, ¿verdad? El asunto del viejo pacto que se va desvaneciendo
y el nuevo pacto que permanece para siempre. Okay. Cuando Moisés descendió del monte, como le dije, su rostro brillaba. Mire, vamos aquí a Éxodo 34 para que usted pueda ver esto. Okay. Mire, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Obviamente, cuando usted sigue leyendo más adelante, usted no percibe que más adelante la piel le brillaba. Y en Deuteronomio no habla de la piel brillándole. O sea, de hecho, no se menciona más nada que le brillaba. O sea, esa gloria de Dios, eventualmente, esa tipografía de la gloria de Dios, eventualmente se desvaneció. ¿Okay? Pero en un momento dado, al inicio, era tanta que la gente le tenía miedo a acercarse. Como quien dice, este hombre vio a Dios, como yo me lo voy a acercar. Ni me atrevo, el temor de Dios cae sobre mí, es lo que estaba diciendo el Señor con cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora, ese mismo viejo pacto, y el encuentro de Moisés con Dios hacía que su rostro resplandeciera, como quiera, era el viejo pacto. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Quiere decir que el viejo pacto, al fallar en salvar a la gente, que el viejo pacto no era bueno. No. Mire Romanos 7:12. Sí, porque hay gente que dice, pues si el viejo pacto no me puede salvar, quiere decir que el viejo pacto era malo. No, no, mira. La ley dice, dice, y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. Está hablando de la ley. Entonces Pablo diciendo, cuando yo no tenía a Cristo, ¿okay? Yo pensé que estaba siguiendo la ley para vida y a mí me resultó para muerte. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Como que dice, yo pensaba que haciendo las cosas que estaban escritas, las estaba haciendo perfectamente y pensaba que yo era salvo. Dice, de esa forma, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, porque la ley es la voluntad de Dios. Pero el problema no es que es la voluntad de Dios, el problema es que yo no puedo cumplir la voluntad de Dios. Así que el mandamiento es santo, justo y bueno. El que no sirve para nada soy yo, es lo que estaba diciendo Pablo. Por lo tanto, yo necesitaba que alguien viniera a redimirme, a comprarme, a salvarme. Y ese es el nuevo pacto, a través de Cristo, lo que Pablo está queriendo decir aquí. Así que el problema no es la ley, el viejo pacto, sino el pecado humano. No hay forma, ¿verdad? No podemos cumplir. Por eso dice la Biblia, no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios. No podemos cumplir la expectativa de Dios. ¿Ok? Y Pablo está diciendo, pues vuelvo y digo, esa ley era buena, ¿verdad? Pero los malos éramos nosotros. Por eso es que cuando Dios dio la ley, recientemente dio la ley, Moisés le brillaba la cara. Eso es lo que quiere decir con que Moisés le brillaba la cara, está diciendo Pablo. Dio la ley y Moisés venía encendido con la gloria de Dios. Pero el hecho de que el rostro le iba bajando brillantez y después ni se menciona la brillantez, ¿qué quiere decir eso? En palabras reales, eso es un ejemplo, una predicción de lo que iba a pasar con el pueblo. El pueblo al principio estaba encendido con el Señor y después fue fallando en cumplir la expectativa de Dios hasta que su gloria se apagó. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Por eso usted ve en Jueces cómo andaban. Después usted ve que ellos dicen, ahora es que vamos con el tiempo de los reyes. Y después eso fue una debacle por ahí para abajo que hasta el sol de hoy andan todavía descarriados. ¿Qué quiere decir? Que es que por seguir la ley santa de Dios con nuestro propio esfuerzo, el viejo pacto, nadie puede agradar a Dios. Y eso se ve. ¿Ok? Así que por eso Pablo dice, mira, si el poder, si la efectividad en ustedes del viejo pacto le pasaba lo mismo que a la gloria de Dios en Moisés que iba desvaneciéndose, pues eso es lo que yo les quiero decir. Así que ustedes se condenaban ustedes mismos y cada vez que pecaban, la gloria iba bajando, bajando, bajando hasta que el punto
se hacía inefectivo. Pero el nuevo pacto, ¿ok?, es a través de la fe en Cristo. Y la justicia de Cristo es la que se nos imputa a nosotros. O sea, el que obra en nosotros es Cristo Jesús. Mire Romanos 3:21 para que usted pueda ver esto, ¿ok? Mire, dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, más allá de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué está queriendo decir? Antes la gente creía que se salvaba portándose bien, vamos a decirlo así como diríamos nosotros, siguiendo la ordenanza de Dios en el viejo pacto. Pero a lo que eso debió haberlos llevado es a darse cuenta que no podían cumplir con la expectativa de Dios y Dios los tenía que comprar con la sangre del inocente, en este caso con la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así que Pablo dice, con todo y eso, el viejo pacto tuvo su gloria, pero imagínense cuál es la gloria del nuevo pacto. Amén. Así que ese es el argumento que Pablo está haciendo. Amén. Así que vamos al último punto. Hemos visto cómo Pablo ha ido no solamente diciendo, no le crean a los falsos apóstoles, créanme a mí. Porque sí. No, Pablo le está diciendo, mira, los falsos apóstoles se recomiendan con cartas. Mi carta es la obra que Cristo ha hecho en ustedes. Y mi argumento es que los superapóstoles falsos que predican la ley todavía, el viejo pacto, tienen que saber que hay un nuevo pacto y el nuevo pacto es mejor que el antiguo, porque el nuevo depende del poder de Dios, mientras que el viejo depende de que ustedes, como seres humanos, hagan lo que Dios quiere. Y nosotros sabemos que nunca vamos a poder ser fieles al Señor de esa forma. ¿Ok? Ese es el argumento que está haciendo Pablo. Así que Pablo va a decir ahora en estos últimos versos, dice, antes nosotros estábamos en esa ignorancia, pensando que nosotros, haciendo las cosas correctamente, podemos cumplir la expectativa de Dios. Así anda un montón de gente hoy. Muchas personas que simplemente dicen, no, si una persona que yo estaba hablando con esta mañana, dice, sí, yo siempre estoy tratando de portarme bien. Y yo le decía, es que no es cuestión de portarse bien, es cuestión de creer en Cristo Jesús para salvación. No, por eso mismo. Y bueno, no, es que son cosas bien diferentes. Una cosa es creer en Cristo, otra cosa es portarse bien. Claro está que cuando usted es de Cristo, entonces el Espíritu Santo le va a permitir a usted ser como Cristo. Eso es lo que las personas le llaman portarse bien, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que lo que dicen portarse bien es que se creen que haciendo las cosas buenas, según ellos, van a cumplir la expectativa de Dios. Ese es el antiguo pacto, mi hermano. El antiguo pacto, aquellos que confían en sí mismos para salvación, están bien engañados. Vamos a leer los últimos versos y con esto vamos resumiendo en el nombre de Jesús. Dice, así que, Pablo dice, teniendo esta esperanza, ¿cuál esperanza? ¿Verdad? Vamos al verso 11, un momentito, para referirnos bien. Voy a buscarlo aquí un momentito. Ahora vamos a leerlo de aquí mismo, yo creo mejor. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, el viejo pacto, mucho más glorioso será lo que permanece, o sea, el nuevo pacto. Dice, así que teniendo tal esperanza de permanecer la eternidad, usamos de mucha franqueza. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto,
nosotros todos, mirando con cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como para el Espíritu del Señor. Vamos a explicar todo esto. Parte bien importante. Esta es la parte más esencial, ¿verdad?, de lo que estamos estudiando hoy. Amén. Esta es la parte que leímos. Así que, ya que el nuevo pacto es eterno, eso garantizaba de que una vez nosotros partamos de esta vida, nosotros vamos a ir a la eternidad con el Señor. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hizo la obra por nosotros en la cruz. Así que, eso es lo que Pablo dice. Mire, yo no tengo que venirle a ustedes escondiéndole nada. Yo le estoy diciendo a ustedes que a través de la fe en Cristo tenemos entrada en la eternidad por el hecho de que Cristo nos compró esa entrada con su sangre. Pues yo le estoy diciendo eso francamente, se lo estoy diciendo con sinceridad, esa es la verdad. ¿Okay? Ahora, él dice, si ustedes se fijan en el viejo pacto, cuando ellos veían la gloria de Dios, pues Moisés, para que ellos no estuvieran fijándose en la gloria que estaba en la cara de Moisés, dice que Moisés se ponía un velo, se ponía un paño en la cara, para que ellos no se deslembaran, por así decirlo, para que ellos no se enfocaran en ese asunto de la gloria de Dios. Moisés tenía que esconder algo que solamente él tenía, pero el pueblo no tenía. Es lo que quiere decir esto. Pablo dice, esto no es lo que estamos haciendo aquí. Lo que le hemos predicado y lo que usted ve es lo que es. No hay ningún velo. Aquí no hay algo que yo estoy escondiendo y que lo tengo metido en un bolsillo y que después lo voy a sacar más adelante. No, aquí lo que le hemos predicado es lo que ustedes han creído y en lo que y en el evangelio que hemos creído, en el poder de Dios, es el que les ha transformado a ustedes, mi hermanito Corintios, lo que le quiere decir. ¿Ok? Así que Moisés se tapó la cara para que ellos no pudieran ver el brillo. ¿Por qué hizo Moisés esto? ¿Okay? ¿Acaso sería porque él pensaba que los rebeldes israelitas iban a estar menos inclinados a obedecer a Dios si presenciaban que el brillo iba a ir bajando? Porque el brillo bajó, hermano. A lo mejor decían, ay, ese brillo se está yendo, quiere decir que el poder de Dios se está yendo también. Quizá él quiso, ¿verdad?, no darles esa noción a ellos. O quizás era que Moisés consideraba a los israelitas indignos de ver la gloria de Dios en ese brillo. Y por eso mismo se cubrió el rostro, ¿verdad?, como para reprender la dureza de sus corazones. Yo mismo pienso que esto fue lo que pasó. Como que dice, estas personas dicen que van a obedecer al Señor y yo sé que ellos no van a obedecer al Señor. Ellos no merecen ver la gloria del Señor. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Sea por lo que sea, hermano. La realidad es que el velo tapaba la gloria que se iba desvaneciendo. Y no quiere decir que Moisés no anduvo con Dios. El mismo Señor decía, a estos, ¿verdad?, yo le hablaré a través de Moisés, pero a mi siervo Moisés yo le hablaré cara a cara. Dice que se metía Moisés en el tabernáculo de reunión y en la puerta se paraba Josué. Dice, Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Moisés entraba en el tabernáculo y hablaba con Dios cara a cara. Y ninguna otra persona se nos ha dicho que hablaba cara a cara con el Señor. Así que el hecho de que el rostro empezara a brillarle menos cada vez no habla del corazón de Moisés. Lo vemos como que es un paralelo de lo que iba a ocurrir con el pueblo. Si el pueblo hubiera decidido obedecer al Señor, no había razón ninguna para que la gloria de Dios se desvaneciera entre ellos. Pero como ellos decidieron desobedecerle, y esa es la historia del éxodo entero, hermano. Usted ve que Dios suplía con milagros y prodigios a ellos, y el día que le daba un poco de calor ya se olvidaban del Señor. ¿Usted recuerda esto? O sea, y esa ambivalencia, ese corazón como una veleta que hoy sí, mañana no, desagradaba al Señor. Moisés los conocía. ¿Okay? Así que esa acción de Moisés de taparse el rostro porque el rostro era
se iba a ir desvaneciendo su brillo. Ese asunto de tener un velo para que literalmente la gente no pudiera ver ni entender la gloria de Dios, llegó a ser algo profético. Ahora es el argumento que está haciendo Pablo. Dice, pues mira, así mismo fue que sucedió. ¿Ok? El Israel antiguo no quería o no podía, o las dos cosas juntas, comprender, ¿ok?, el hecho del pacto que Dios les había dado. ¿Ok? Y lo poquito que comprendieron al principio se les olvidó y se quedaron como si fueran unos robots tratando de obedecer un pacto de un Dios que ellos no amaban. Como dice, al principio parecía que la gloria ya se iba a manifestar de ese momento eternamente y para siempre, pero por la imperfección de la gente, nunca pudieron cumplir ese pacto. ¿Okay? Entonces, en el tiempo de Pablo, al igual que hasta el día de hoy, los judíos, por eso es que ellos no pueden percibir que el antiguo pacto era un mensaje transitorio. Ellos todavía lo ven como que eso es lo que es. Ellos dicen, no, aquí no hay nuevo pacto. Este es el viejo pacto. Este es el viejo pacto. Entonces ellos están esperando todavía, como dice Jeremías, que el Señor traiga y escriba su ley en sus corazones. Pero no quieren creer en Cristo Jesús, que es el que vino a traer y es el autor del nuevo pacto. Ellos quieren el nuevo pacto, pero no quieren al autor del nuevo pacto. ¿Ves? Entonces, ¿cómo van a recibir el nuevo pacto si no creen en el mismo Señor Jesús, el mismo Dios que vino y se hizo hombre para traerles el nuevo pacto? ¿Ves? Entonces, si no quieren creer en el autor del nuevo pacto, pues no pueden creer en el pacto nuevo tampoco. ¿Okay? Así que, por eso es que Pablo explica, por eso es que esta gente, uno le explica el evangelio y no creen, porque tienen un velo puesto en los ojos. ¿Okay? Pero es por eso es que él dice que en adelante, ¿verdad?, ese velo se les va a quitar. ¿Cuándo? Cuando se conviertan al Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a convertir? ¿Se recuerda Jeremías 31-33, verdad? Estuvimos allí. Después de aquellos días. ¿Ok? Después de aquellos días, de los días de los gentiles, hermanos, de los días de la iglesia. Dice, vienen días en los cuales haré nuevo pacto. Ese nuevo pacto bien se pudo haber hecho hace 2000 años, hermano. Pero ellos no quisieron. Ahora, en esta segunda ocasión, una vez la iglesia se vaya, ese velo va a ser quitado. ¿Okay? Ese velo será quitado en el nombre de Jesús. Así que, ¿verdad?, solamente se lo va a quitar Cristo Jesús. Si usted recuerda, ¿verdad?, el verso 14, ¿verdad?, lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Dice, el entendimiento de ellos se embotó, o sea, de los israelitas. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo que lo tienen puesto, no está descubierto. Pero ese velo, por Cristo, es quitado. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermano. Cuando usted, antes de venir a Cristo, a lo mejor usted estaba confiando en esto mismo, estaba confiando, sabe Dios en qué cosa, a lo mejor está tratando de portarse bien también, como nos enseñaron a nosotros como buenos católicos romanos al principio. Pero cuando vino Cristo Jesús y les reveló su verdad a través de la palabra, dice, no, si es que no es por la obra mía, es por la obra de Cristo. Amén. O sea, ese velo, esa gringola que usted tenía, el Señor se la quitó. Amén. Bendito sea Él. Así que esa es la parte que ellos, como israelitas, aún no comprenden. Recuerda, hermano, esto se refiere a la nación. Eso no quiere decir que hoy, gente de Israel no puedan creer a Cristo. Pueden creerle en Cristo también. Pero ahí está hablando de la nación como un bonche, ¿me entiendes? Como un grupo. Lo que está hablando aquí es que va a haber un momento dado que cuando el Señor les quite el velo, se van a convertir, pero por paquetes, ¿me entiendes? Completos al Señor. Fíjense cómo será eso. Eso será la gloria de Dios, de verdad. La gloria que en un momento dado se les desvaneció es la que el Señor les va a dar. ¿Amén? Vuelvo y le pregunto, ¿dónde va a estar la iglesia cuando eso? ¿Dónde va a estar la iglesia en el momento que la iglesia sea quitada? Pues va a estar en la eternidad con Cristo. ¿Okay? Mientras que los sucesos, ¿verdad?, que se conocen como la gran tribulación, que incluyen quitarle el velo a Israel, se desarrollan aquí en la tierra. ¿Okay? Así que este es el asunto importante.
¿Ok? Otro paralelo que hace Pablo con el velo que Moisés se ponía, que dice, mira, y otra cosa que pasaba con el velo es que Moisés cuando entraba a ver al Señor en el tabernáculo, él se quitaba el velo. Mira Éxodo 34. O sea, el velo era para cuando estaba delante de la gente. Dice, cuando Moisés venía delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo le decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que el rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea, hubo un tiempo que Moisés andaba con el velo todo el tiempo puesto, excepto cuando entraba a hablar con Dios. ¿Ok? Ahora, en el caso de nosotros, ¿verdad? El Señor, fíjate, cuando entraban a hablar con Dios, Él se quitaba el velo. Nosotros hoy tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros todo el día. Si uno se detiene a pensar en eso, dice, wow, qué gran bendición nos ha dado el Señor. Si usted anda con el Señor todo el día, usted no necesita velo. Porque si usted está con el Señor, usted no tiene que quitarse el velo porque usted está con el Señor todo el día. ¿Va entendiendo? Eso es lo que Pablo estaba queriendo decirle a estos varones. ¿Entiende? El viejo pacto era que hoy estoy con el Señor y mañana voy a estar acá y hasta que no lo vea, pues no me quito el velo y todo ese asunto. Esa simbología hoy día ya no aplica. Por eso es que el velo del templo, ¿usted recuerda el velo del templo? Cuando el Señor dio su vida por nosotros en la cruz, dice, el velo del templo se rajó completo, de arriba abajo. Dando a entender, dice, ya no hay que estar yendo a través de velos ni nada de estas cosas, ni hay que estar escondiendo nada, ni hay cosas que unos pueden ver, los otros no. Nada de eso. Con Cristo Jesús, todo aquel que cree será salvo y no depende de ir a través de nada ni de nadie para uno poder ver la gloria de Dios. Es básicamente lo que quería decir el asunto del velo. ¿Alguna pregunta, hermano, hasta aquí? Estamos ya, ¿verdad? Empezando a resumir el tema. No sé si hay alguna pregunta, alguna mano alzada. Creo que no. ¿Ok? Muy bien. Así que, cuando Pablo dice, el Señor es el Espíritu, ¿ok? ¿Sabe qué se dice? Porque Cristo es el Espíritu. No quiere decir que es que literalmente Cristo es el Espíritu, ¿ok? Acuérdense que la palabra del Señor es bien clara. A través de toda la Biblia vemos que Dios es uno, pero se ha manifestado a través de tres personas. Tito. El Padre, sí. El Hijo y el Espíritu Santo, sí. Ajá. Es que yo tengo la duda. Tú dijiste que en la gran tribulación el velo de los judíos será quitado por Dios, pero solamente de los que aceptan a Cristo, ¿verdad? Exacto. No entendí eso. Exacto. Es a través de lo que sea esto. Mira, si vamos a ver, vamos a buscar aquí un verso. Me explica en Romanos. Sí, que se refiere a salvo, no es que por ser israelita nos vamos a salvar, no es eso lo que quiero decir. Los que creen, siempre es el que crea será salvo. Pero lo que queremos decir con el velo quitado es que la cantidad de personas que se van a convertir a Israel es será una cosa apoteósica comparado con ahora. Eso no quiere decir que todos se van a convertir tampoco. ¿Okay? Mire aquí Romanos, ese punto lo hace Pablo en Romanos, mire. Dice, yo no quiero, hermano, que ustedes ignoren este misterio. Él va a explicar el misterio, ¿verdad? Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? El misterio es el punto que él está haciendo acá. Digo, mira, ¿cómo Dios salvó a los gentiles? Pues por la fe, dirían algunos. No, sí, pero la salvación que Dios le ofreció a los gentiles, ¿a quién se la ofreció primero? A Israel. Dice, ¿y a cuenta de qué? Dice, porque la transgresión de Israel, por eso vino la salvación a los gentiles. ¿Okay? Dice, yo soy apóstol a los gentiles. Dice, y si de alguna forma yo pudiera hacer despertar a mi pueblo, o sea, provocarlos a celos y hacer salvos a algunos de ellos, es predicando el evangelio para que los judíos digan, los gentiles se están salvando y nosotros no.
nos estamos quedando atrás. Pablo dice, gloria a Dios, si eso funcionara para que ellos creyeran en Cristo, pues amén, es lo que quiere decir Pablo aquí. Dice, pero miren lo que pasa. Si Dios, ¿verdad? Por ellos, por su incredulidad, Dios los excluyó, ¿verdad? De la reconciliación. Y debido a que ellos no creyeron, los otros gentiles están creyendo. Eso es gloria del Señor. Dice, y si eso es gloria al Señor, ¿cuánta más gloria habrá cuando ellos sean admitidos a la gloria de Dios también? Lo que Pablo está diciendo es, mira, algunas de las ramas fueron desgajadas del olivo. O sea, algunos de Israel, hubo muchos que creyeron, pero la mayoría no. De las ramas fueron quitadas y tú, o sea, nosotros, gentiles, fuimos injertados en lugar de ellas. Y tú participas de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Dice, y si tú te jactas, o si crees jactarte, tienes que darte cuenta que tú no eres el que sustenta a la raíz, porque tú eres una rama. La raíz es la que te sustenta a ti. ¿Para dónde va Pablo con todo este argumento? ¿Okay? Es el siguiente. Dice, si tú fuiste cortado, ¿verdad?, de la mata que era un olivo silvestre. Se nos está hablando nosotros como gentiles. Y fuiste en contra de la naturaleza, injertado en el olivo bueno, y fuiste salvo. ¿Cuántos más salvos podrán ser las ramas naturales cuando las vuelvan a poner en el mismo palo? Lo que quiere decir Pablo. Hablando de ese misterio. Y dice, mira, sí, no crean que Israel se perdió completo. ¿Okay? Sino que dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, cuando ya sea quitada, cuando el tiempo de los gentiles que estamos viviendo ahora se ha quitado, o sea, cuando la iglesia se vaya, todo Israel será salvo. Claro, pero por Israel lo que quiere decir es ellos que creen. Porque esto no despinta que para ser salvos hay que creer en el Señor Jesús. Pero lo que quiere decir es que va a haber un montón, en Puerto Rico hay un zafacón de gente de Israel va a creer en Cristo Jesús. Hermano, y usted sabe cuán gozoso será eso, ¿verdad? Que dirán, ahora es que venimos nosotros a conocer a Dios. ¿Amén? Los gentiles que pensábamos nosotros que eran menos, ellos conocieron a Dios porque creyeron en Cristo de manera real, humilde y fielmente. Y nosotros nos lo perdimos por nuestra arrogancia. ¿Amén? Así que sí, definitivamente los que crean de Israel serán salvos. Pero lo que quiere decir es que el Señor va a enfocar su amor sobre ellos en ese periodo. Amén. Gloria a Dios. Así que eso es lo importante de lo que estamos diciendo, hermano. Así que, ajá. Pero en lo que mami preguntó, ¿verdad? De lo del velo que va a ser quitado, podría ser también que para todos van a saber que Cristo es real, aunque no todos crean, pero el velo quitado me refiero a que ellos van a saber que sí, lo del nuevo pacto, aunque no crean. Claro. Todos van a saber. Todos van a saber de la misma forma que se le está predicando a Cristo ahora a todo el mundo. Lo que pasa es que en ese caso, ¿verdad? Hay un propósito de Dios en que tengan un velo. Ese asunto del velo de Israel, hermano, es un asunto que está explicado con mucho detalle en Romanos. El trasfondo del asunto del velo es que de alguna forma en la sabiduría de Dios, Dios los sometió a ellos, a ese velo, con tal de que nosotros fuéramos salvos. ¿Ok? O sea, en una forma Dios está sacrificando a su pueblo escogido para proveerse para él una gran multitud de personas gentiles que pudieran ser salvas a través de Cristo. Muchas personas se preguntan, oye, pero ¿cómo es que Dios puede priorizar un grupo, los gentiles, sobre su pueblo que él escogió? Bueno, de la misma forma que él priorizó a su pueblo cuando lo escogió sobre los gentiles. Lo que sucede es que ese pueblo que él escogió demostró ser, como hubiéramos sido todos nosotros quizás,
que no creímos en aquel Señor que nos vino a salvar. Pero por la gracia de Dios, el evangelio que ellos rechazaron les fue dado a los gentiles. Eso a veces uno se puede meditar y dice, wow, qué clase de plan preparó el Señor con nosotros. Pero ese es el punto que está haciendo en Romanos 11. Y le dice, mire, no pienses tú gentil, porque eres salvo por Cristo, que te las puedes echar de que eres salvo. No, mira el precio del plan de Dios. Y mira entonces cuánto más glorioso será cuando estos que no quisieron ser salvos, estamos hablando en el colectivo como nación, ¿verdad? Pues eventualmente, como dice Lorian, van a poder, con el velo quitado, van a decir, es que el que salva es Cristo Jesús. Pero está de parte de ellos creer. No quiere decir que porque el velo se les va a quitar, 100% de ellos van a creer. Pero la evidencia es que muchos de ellos creerán. ¿Amén? Esa es la parte impactante, ¿verdad? De esta porción, especialmente la porción en Romanos 11 que estábamos leyendo. ¿Okay? Muy bien. Así que el otro punto que Pablo está haciendo, si usted busca de nuevo 2 Corintios capítulo 3, vamos un momentito allí. ¿Okay? En los últimos versos. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Esa es la parte que explicamos, ¿verdad? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo que Pablo está hablando aquí, en el asunto de la libertad, es el mismo asunto del velo. O sea, cuando usted está con un velo puesto, usted no está expuesto a toda la verdad. El asunto del velo aquí es precisamente ese. El que anda con el velo puesto no conoce la verdad. Pero cuando hemos venido a conocer a Cristo Jesús, somos salvos, ¿verdad? Ya no hay ningún velo en nuestro corazón. Lo que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón es la libertad de Dios. Por eso que Pablo dice, porque cuando no estábamos andando en el Espíritu, que hacíamos las cosas por nuestra carne, o si usted tenía una semblanza de algún temor de Dios y estaba tratando de portarse bien, ¿verdad? Usted lo que estaba era amarrado a esas obras. Usted no tenía libertad. Usted estaba amarrado a las obras. El que haga estas cosas vivirá por ellas, decía la palabra del Señor en la ley. Usted no podía cumplir la ley. Usted pensaba, era un círculo vicioso, no había libertad, porque por sus obras mismas usted era condenado. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, ¿okay? Ya en nosotros hay libertad, porque ya no depende de nuestra obra la salvación, depende de la obra que Cristo hizo. Amén. Esto también está explicado, ¿verdad? Y más adelante vamos a estar estudiando Hebreos, ¿verdad? Que muchas personas dicen, ay, es que está complicado Hebreos, pero cuando usted viene a ver, nos está hablando de esto mismo. Vamos a Hebreos 4, vamos a Hebreos 4. Mira, dice, un momentito aquí. Miren, el tema del capítulo 4 de Hebreos es el verdadero reposo, o sea, el verdadero sábado. Sábado lo que quiere decir reposo, el Shabbat, el cesar, el reposo. El verdadero reposo no son de los que obedecen la ley. El verdadero reposo, dice Pablo, ¿verdad? Porque entendemos que con mucha probabilidad fue Pablo que escribió esta carta a los hebreos. Está en aquellos que han creído en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Josué o Moisés, cualquiera de los dos, si el reposo estuviera en el viejo pacto, entonces no hubiera necesidad de hablar ni un día, ni un nuevo pacto, ¿verdad? Si el viejo pacto hubiera traído el reposo, hubiera traído el descanso. ¿Qué descanso? El descanso de las obras. Porque cuando uno estaba enfocado en salvarse mediante las obras, pues no había ningún descanso, porque todo el tiempo tú estabas buscando salvarte mediante las obras, ¿verdad? Pues no había descanso. Dice, por lo tanto, si el viejo pacto iba a ser cambiado, quiere decir que el estar trabajando y salvarse por las obras no funcionaba. Iba a venir otro pacto. Dice, por lo tanto, ¿verdad? Hay un reposo.
para el pueblo de Dios en general. Dice, el que ha entrado en ese reposo, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué quiere decir reposar de sus obras? Porque usted no depende de sus obras para salvarse, ¿verdad, hermano? ¿De la obra de quién dependemos para salvarnos? De la obra de Cristo Jesús. Así que lo que está diciendo aquí el escritor es que el que está en Cristo está descansando en Cristo, porque su salvación está garantizada por la obra de Cristo y no por las obras suyas. Por lo tanto, usted es libre en Cristo, porque usted no depende de lo que usted haga, literalmente, para salvarse, sino de lo que Cristo hizo. ¿Okay? Por eso es que hay muchas personas que encuentran que salvarse solamente por la fe, que hay algo que le falta. Y eso es algo bien humano en cada persona. Personas piensan que tienen que hacer algo para cumplir con Dios. Obras me refiero. Lo que el Señor les dice, lo único que tienes que hacer es reconocer que tu obra no sirve, es la mía la que sirve, creer en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. Básicamente, creer en el Evangelio. Amén. Así que Pablo termina diciendo, mira, la gloria del rostro de Moisés iba bajando. La gloria de los cristianos. Amén. Vamos de gloria en gloria, moviéndonos a la semejanza del Hijo de Dios que nos salvó. Amén. Ese es el punto que él está haciendo en el último verso que estamos viendo aquí. Amén. Perdón, puse segunda de Crónicas, no segunda de Corintios. En el último verso. Dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, no con un velo, como un espejo, la gloria del Señor. Y eso que la estamos viendo a través de un espejo. ¿Usted recuerda 1 Corintios 13? Ahora vemos como por espejo, oscuramente. Es la misma imagen que está usando Pablo aquí. Dice, aunque veamos por espejo, o sea, de rebote, ¿ok? Vemos el rostro de Dios a través de la obra que Él ha hecho en nosotros. Dice, y somos transformados de gloria en gloria, como que dice, según pasa el tiempo, usted en su vida, el brillo de Cristo en usted es mayor. Eso es lo que nos ha llamado el Señor. ¿Ok? No es como el de Moisés que iba bajando, el viejo pacto, sino usted va de gloria en gloria en la misma imagen. Usted está transformado de gloria en gloria hasta que la imagen sea suya como la del Señor. Eso es lo que Pablo quiere decir. Y eso lo hace ¿cómo? Por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Otro paralelo. Según vemos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no vivía dentro de aquellos creyentes. El Espíritu Santo se posaba sobre ellos de vez en cuando. Hoy día, bajo el nuevo pacto, Dios mismo vive en nosotros, hermano. Miren la gran diferencia, el gran honor, la gran honra que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Para qué lo hizo así? Para que en lugar de depender de una palabra que está escrita allá en un sitio, ahora yo tengo a Dios mismo guiándome en mi corazón todos los días. Amén. Esa es la gran diferencia, la gran bendición que tenemos hoy. ¿Okay? Así que se supone que Dios ha provisto para nosotros que cada día vayamos brillando más y más para la gloria del Señor. Así que otra forma de decirlo es, la gloria que se reflejaba en la cara de Moisés era transitoria, pero la gloria del creyente es eterna. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso Pablo decía, es que donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Allí está el verdadero reposo. Ya no depende de nuestras obras, sino depende de la obra que Cristo hizo en nuestro corazón. Amén. Bendito sea el Señor. De hecho, hermano, estas imágenes que vemos aquí son de unos cañones que habían allá, son como si fueran unos, sí, o sea, ¿cómo se le puede describir a esto? Eran como unas grietas cavadas en la piedra por corrientes de aguas. Están abiertas arriba al sol y cuando el sol da, pues crea diferentes, usted puede ver, estas rayas es cuando el agua arrastró por ahí y cortó y creó esta grieta. Depende cómo el sol le da, crea unos colores y unas tonalidades diferentes. Mire cuando en una parte que está bien oscuro,
se ve de esta forma. Usted podía caminar por aquí abajo, impresionante. Crea unas imágenes así que parece que uno está como en otro sitio, otro planeta. Muy bonito. Bien, hermano. Así que Pablo termina diciendo esto, hermano. Mire, cuando los creyentes manifiestan el fruto del Espíritu, es que evidencian que cada día el Espíritu los va transformando a una gloria mayor que el día anterior. Amén. Cuando usted le da lugar a Dios en su vida, hermano, y le creemos, Padre, y le encomendamos nuestra vida a Él, la gloria de Dios se hace más grande en su vida día a día. Y esa es la meta del creyente. Ser semejante a Cristo, esa es la meta del cristiano. Mira Efesios 4:23, vamos a buscarlo allí para que usted vea. Okay. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Ok? Por eso es que él manda después, desechen la mentira y hablen verdad. ¿Verdad? Airaos, pero no pequéis. No le demos lugar al viejo hombre, sino a la nueva criatura que está en nosotros. ¿Amén? Colosenses 3:10, vamos a ese verso importantísimo también. ¿Okay? Dice así. Dice, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y allí no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, ¿ves? Que no depende de ser judío o no ser judío, de ser dominicano, puertorriqueño, chino, español, cualquiera. Nada de eso. No depende de la raza, depende de si hemos creído en Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, imagínense, por eso es que el nuevo pacto es superior al antiguo, porque el nuevo pacto, mediante el poder de Dios en Cristo, transforma nuestras vidas. Amén. Vamos a algunas aplicaciones, hermano, resumiendo, ¿verdad?, lo que hemos estado viendo en esta noche. Primero, una que podemos ver obviamente, volviendo a los primeros puntos que hizo Pablo, él argumentando de su ministerio, el ministerio de Pablo. ¿Cómo Pablo pudo haber hecho su ministerio? Eso, la única forma de haberlo podido llevar a cabo es con la ayuda de Dios mismo. No con credenciales, como usted recuerda que yo le dije, no es con papeles, no es mostrando nada, ¿verdad? Diciendo, mira, este soy yo, déjame llamar a fulano que él va a hablar por mí. No. El poder de Dios le daba la autoridad. Y la carta de recomendación era el fruto que había, eran los que habían creído por el testimonio. ¿Ok? Y otra cosa importante que vemos en lo que Pablo dice, hay personas que pueden tener unas cualidades que usted podría decir, mire, esa persona es bueno para esto, esa persona es bueno para aquello, hablando así en el sentido de la carne, ¿verdad? Pero inclusive aún en los creyentes, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos para darle gloria a Dios, lo hacemos porque el que nos capacita es el Señor. Jamás podemos decir, depende de nosotros, porque nosotros. ¿Acaso usted podía hacer algo que fuera digno de agradar al Señor o digno de comprar la gloria de Dios? Nada, ¿verdad? Así que todo lo que hacemos ahora, que es para la gloria del Señor, es porque Él nos lo provee, hermano, por medio de su Espíritu Santo. Otra cosa importante es que hemos visto es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos permite cooperar, hablar, trabajar en un ministerio, o sea, en nuestro día a día de nuestra vida cristiana, que es permanente y es para salvación. ¿Ok? O sea, que toda cosa que usted haga en su vida, aunque usted no sea predicador, usted no sea evangelista, está puesta para que todo el mundo pueda comprender que la salvación viene solamente a través de Cristo Jesús. ¿Ok? Así que nuestra vida, estamos puestos para vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Por último, este ministerio, o sea, esta vida suya, hermano, va en aumento. ¿Qué quiere decir en aumento? Pues que no se quede igual de día en día, sino que va de gloria en gloria. ¿Ok? Porque el Señor va a hacer que por medio del Espíritu usted pueda cada día ser similar a Cristo Jesús. ¿Okay? Proverbios 4:18, en el Antiguo Testamento decía algo igual a esto. Decía, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Cuando el sol sale en la aurora, ¿qué pasa después? Pues
que va aumentando, aumentando, aumentando hasta que llegue y se para en el mismo mediodía. En el mediodía es donde más brilla. Dice, así es la senda de los justos. ¿Ok? Empieza un poquito, pero usted ve que esto se está poniendo mejor cada día hasta que llega a la cúspide. Esa cúspide del mediodía representa cuando estemos en la gloria del Señor allá en la eternidad. Y lo que espera el Señor es que el sol, la luz del sol va en creciente. Eso mismo espera y ha provisto el Señor para nosotros. Usted nunca ve el sol que da reversa, ¿verdad? Dice, oye, esta vez yo vi el sol así que paró, dio reversa y retrocedió hora y media y después volvió para adelante, ¿verdad? Eso no lo vemos. Ese es el punto que está haciendo aquí. El creyente siempre va creciendo en la gloria de Cristo. ¿Amén? Y es la expectativa que Dios tiene con nosotros. Para eso nos dio su Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, pues hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Amén. La semana que viene, continuamos con el quinto estudio en 2 Corintios. La perseverancia en el ministerio. ¿Ok? Es el otro tema. Amén. Aquí vimos Pablo, ¿verdad? Básicamente defendiendo su ministerio. Aquí vamos ahora a ver que ese ministerio que Dios nos ha dado, y por ministerio usted entienda, hermano, la vida suya, ¿sabe? Lo que el Señor le ha delegado a usted como creyente. Hay que perseverar. Y nos ha dado las herramientas para poder perseverar. Solo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Amén. A ver por aquí si hubiera alguna duda, alguna pregunta, de ponerlo aquí para poderlo ver. Y le veo. Muy bien. ¿Alguna dudita, hermano? ¿Alguna pregunta? Les recomiendo de asignación. Llévese Romanos 7 al 11. ¿Amén? Romanos 7 al 11. Y Hebreos 4. ¿Okay? Esta asignación es encima de las lecturas bíblicas diarias que nosotros tenemos. Es importante. Y más allá de la defensa de Pablo que vimos ahora, lo importante es todo este punto doctrinal que Pablo está haciendo. ¿Okay? El viejo pacto versus el nuevo pacto. Y cómo Dios proveyó para la salvación de nosotros. Por eso le digo, Romanos 7 al 11, léalo con calma, y Hebreos 4. ¿Okay? Hay una serie de predicaciones que ya habíamos ofrecido en un momento dado. Vamos a conseguir los enlaces a ellas de cuando estuvimos en la serie en Romanos. Tanto estudios bíblicos como predicaciones. Voy a buscar esos enlaces, se los puedo hacer llegar. Voy a buscar aquí, apuntarlo aquí. Romanos. Y entonces, próximamente vamos a tener una serie de predicaciones también en Hebreos. Esa va a ser próximamente, en los próximos meses, ¿verdad? Después que hayamos terminado con alguna de las series del Nuevo Testamento. Pero importante, ¿ok? Lea la asignación y ya entonces estaremos más preparaditos. Muy bien, hermanito. ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que hemos visto hoy? Amén. Gloria a Dios. Pues mire, vamos a tomarnos la foto oficial antes de despedirnos. Y volvemos y oramos también por aquellos que andan ahí medio yonqueados. Confiando que en la próxima pues ya los veremos más sanos y salvos. Amén. Pues vamos a tomarnos la foto. Prenda ahí su cámara, acicálese lo más posible si quiere. Y entonces enseguida vamos nosotros en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver, hermanito. Ahí vamos, su mejor lado. Así. WhatsApp. Ok, vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí vamos, hermano. Vamos a ver cómo quedó esa foto. A ver un momentito. Voy a salir de acá. Y aquí vamos, hermano. Vamos a ver cómo hemos quedado. Ah, mira, quedamos bien. Mira para allá. Mira. Qué bien. Ahí quedamos, hermanito. Qué bueno, gloria a Dios. Pues mire, hermano, ya con esto, de ver dónde quedamos en el Zoom. Entonces, a ver,
Ahora sí, aquí le estoy viendo de nuevo. Muy bien. Perfecto. Pues se la devuelvo a vuelta de WhatsApp. Amén, hermano. Y recuerden que el jueves estamos por Zoom otra vez. Lo habíamos anunciado el domingo. Este jueves estamos por Zoom nuevamente. Dios mediante. Entonces, el domingo, como de costumbre, estamos cara a cara en la iglesia, pero ya ¿cómo se llama? Semana que viene estamos regulares y entonces el otro viernes tenemos el foro de preguntas y respuestas y el sábado siguiente, este sábado no el otro, las damas están allá reunidas en casa de Lorimar. ¿Amén? Así que en nombre de Jesús. Pues hermanito, nos despedimos entonces en el nombre del Señor y espero, ¿verdad? Como que vamos a incluir en esta oración final también a los hermanitos para que se pongan bien, ¿verdad? Sabemos que algunos estaban medio enfermos y todas estas cosas, puede ser la misma la lluvia y todas estas cosas, o sea, como el clima está así como más frío y todo, ¿verdad? A veces eso trae esos cambios y como que yonquean a uno. Vamos a poner las manos al Señor, vamos a orar. Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias por cada uno de los hermanos que hemos podido estar aquí, Señor, en este estudio. Gracias por tu palabra santa, Padre. Señor, las verdades tuyas son eternas, Padre, y profundas. Gracias que por medio de tu Espíritu Santo las podemos comprender, aquellas que tú has redactado en tu palabra. Señor, ahora también te pido, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón cada día. Que tú nos lleves, Señor, de bendición en bendición. Te pido, Señor, por los hermanos que no estaban sintiéndose muy bien, que tú les bendiga y en tu gracia puedan ir mejorando y puedan estar bien pronto, mi Señor Jesús. Que nos podamos ver de nuevo, Padre Santo, a través de Zoom este jueves, para así, Padre Santo, poder orar los unos por los otros, cantarte alabanzas, mi Señor, y darte la gloria en todas las cosas, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Te pedimos una bendición entonces ahora que nos despedimos, Señor, los unos de los otros. Nos quedamos contigo. Ayúdanos, Señor, a honrarte siempre en nuestra vida todos los días. Y bendice, Señor, a cada hermano, incluyendo, Señor, a aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros hoy. Bendícele, Señor. Y los ponemos en tus manos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Pues, hermanitos, Dios mediante, entonces, nos vemos nuevamente el jueves. Amén. En el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga. Y ya saben, seguimos en el nombre del Señor. Recuerden las lecturas bíblicas. Amén. Y las exhortaciones bíblicas también. Que Dios me les bendiga a todos. Les amamos en el nombre del Señor. Amén. Y nos vemos en la próxima. Amén. Que vayan bien. Que Dios me les bendiga.